unas cositas. Quiero decirles que esta es la última clase que vamos a tener. Yo dije que eran 2, pero cuando miré el material no me quedaba mucho material para 2 clases. Así es que vamos a terminar hoy con este tema y la próxima vez, comenzando mayo, vamos a comenzar el libro de Josué. Y quería pedirles de antemano, ya que ustedes están aquí, que vayan pensando, según vayamos hablando en todo lo que hemos dicho, y piensen en una o dos cositas que le han llamado la atención o que ustedes han aprendido, porque hemos estado aquí casi 2 meses y medio, del tema que hemos discutido, cómo discernir la voz de Dios, que usted pudo obtener de esto, que aprendió, si aprendió algo nuevo, o que usted ha puesto en práctica algo que usted pueda compartir de lo que hemos dicho por medio de todo este tiempo, a través de todo este tiempo, 2 meses y medio. Hoy yo quiero comenzar, como siempre comenzamos, con un breve resumen de lo que dimos la vez pasada. Quiero ir rapidito para que nos dé tiempo de terminar el material que tenemos. Y la vez pasada hablamos de que Dios siempre tiene un plan. Dijimos que Dios siempre tiene un plan y que el plan de Dios no lo entendemos, por eso es que siempre estamos buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero también dijimos que era mejor, en lugar de buscar la voluntad de Dios, sino que busquemos a Dios. Porque si buscamos a Dios, Dios nos habla y nos va a estar guiando y nosotros no tenemos que estar pendientes de cuál es su voluntad. Si estamos en su camino, estamos en la voluntad. Y en ese plan, cuando vamos en el camino, Dios nos va formando, Dios nos va preparando y luego, ¿verdad? Nos va a hablar, nos va a invitar. Cuando Él tenga todo preparado, la invitación llega. Y se supone que si usted está en el camino, usted lo pueda escuchar. Pero a veces estamos atareados, estamos ocupados, no escuchamos, pero dijimos que habían 3 cosas que teníamos que tener en cuenta, ¿verdad? Para que nosotros podamos escuchar bien la voz de Dios. Israel no lo escuchó. Hablamos de Israel que no lo escuchó y decía, Israel no oyó, no me quiso a mí. Si no queremos escuchar, no queremos al Señor, ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, ellos quisieron que Moisés le transmitiera el mensaje. Nunca tuvieron esa oportunidad de tener una relación personal con Dios y eso le costó a través de los tiempos, le costó mucho, ¿verdad? Muchos exilios porque nunca conocieron a Dios. Entonces, dijimos que... ¿Perdón? Dijimos que teníamos que escuchar, teníamos que ser apartados, estar en santidad. De eso hablamos al principio, de que teníamos que limpiar nuestras vidas, ¿verdad? Porque si no limpiamos nuestras vidas y no estamos en la vida nueva, no vamos a tener esa nueva mentalidad y no vamos a entender lo que Dios nos está hablando. No vamos a reconocer su voz. Y que esa santidad, ¿verdad? Hacía que nuestra fe creciera y eso nos lleva a hacer buenas obras, porque cuando estamos apartados para Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos lleva a hacer lo correcto, lo que Dios quiera. Estamos al servicio de Él. Ese se supone que sea el resultado, ¿verdad? De nuestra fe, que podamos llevar a cabo la tarea que Dios nos asigna, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero dijimos que las buenas obras sin la santidad no era efectiva, porque entonces no estábamos haciéndolo en nuestro propio yo, ¿verdad? Y la fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe tampoco son efectivas. Entonces, el segundo punto que discutimos era que teníamos que seguir el plan de Dios y no el nuestro, porque hay gente que quiere estar en Cristo, pero queriendo que Dios
apruebe el plan que uno tiene, pero si lo vamos a seguir a él, el que tiene el plan es él, no somos nosotros. Él es el que tiene el plan para cada uno de nosotros, por eso es que lo tenemos que seguir a él. Y también dijimos que cuando Dios nos extiende esa invitación, que nos habla, ¿verdad? Que nos prepara y nos da forma, muchas veces Dios nos invita circunstancialmente. De eso hablamos el domingo también, ¿verdad? Provisionalmente, sencillamente nos pone y no nos enteramos de que eso era lo que él estaba planeando. Y vimos la imagen de Saúl, que Saúl sencillamente fue a buscar unas asnas en el camino que se habían perdido y se encontró con Samuel y Samuel le declaró que él iba a ser el próximo rey de Israel. Nos encontramos con un David que estaba pastando ovejas y de momento lo llamaron y lo ungieron como próximo rey de Israel y él ni se había enterado. Dios no le había hablado, él no lo sabía, ¿verdad? Y nos encontramos con otra persona, Moisés. Dios había apartado a Moisés para que se fuera al desierto, para que él conociera esa área de ahí. Y él había pasado por ahí el resto de su vida después que mató al egipcio. Y ya él estaba preparado. Y cuando Dios nunca le dijo nada, pero desde su nacimiento, Moisés fue preparado para eso. Y lo vemos en la manera en que nació, en la manera en que sobrevivió a la matanza de los niños. Luego vivió en casa del faraón y aprendió a entrar y salir a ese palacio. Dios lo preparó. Después que lo dejó conocer el palacio, entonces en esa, ¿cómo se llama? En ese impulso que tenía él de defender su pueblo, mató a ese egipcio, entonces lo llevó al desierto para que conociera el desierto. ¿No es eso una tremenda preparación por parte de Dios? Y Moisés ni se había enterado. Y de momento vio la zarza ardiente y Dios le hizo el llamado. Y ahí fue que Moisés se enteró que ese era el propósito de Dios para él. Y pasó el resto de sus días, ¿verdad? 40 años más los pasó en el desierto, en el desierto con un pueblo desobediente. De manera que cuando Dios nos hace llamado, Dios nos reta, ¿verdad? Porque no siempre nos va a poner las cosas cómodas conforme a lo que nosotros podemos hacer. No, siempre no vamos a saber hacer todo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, porque la importancia de eso es, y lo hace de esa manera para que nosotros estemos en total dependencia de Él, en total dependencia. No es lo bueno que yo predique ni lo bueno que yo pastoree, es que estoy en total dependencia de Dios. Y usted debe estar en total dependencia. Tal vez Dios lo llama para ser evangelista y usted nunca lo ha hecho, pues hay que comenzar, por algún sitio se comienza, hay que hacer pinino, ¿verdad? Y hay que buscar un mentor y comenzar. Y Dios nos parea con las personas adecuadas. Ahí tenemos, ¿verdad? Muchos ejemplos en la Biblia. De manera que no podemos decir que no, ya Dios extiende el llamado, Dios te reta y las áreas débiles van a ser cubiertas por Él, ¿verdad? El último de ese capítulo o de esa parte, ¿verdad? El último elemento que teníamos era el timing, el tiempo de Dios, el tiempo. Y esa es una de las áreas, esa no la hemos dado y la vamos a cubrir hoy y luego vamos a pasar al resto del material. Es una de las áreas más difíciles para nosotros, porque nosotros no tenemos mucha paciencia, ¿verdad? Por esperar. Y Eclesiastés 3:1 dice que hay un tiempo para todo lo que se quiere en la vida. Vamos a hablar un poquito del timing, dándoles, perdóname, que puse el timing, dando algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Elizabeth y Zacarías. Y yo quisiera que alguien lo buscara en Lucas 1, versículo 5 en adelante, y que lo pueda leer.
Lucas 1. Versión Reina Valera, 1960. ¿Alguien lo tiene? Lucas 1, ¿qué? 1, del 5 en adelante. $5 al 25, yo creo que. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: Así ha llegado conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bien, así se dignó el Señor. Cuán significativo, ¿verdad? Fue el tiempo en que esto sucedió. Lo primero que tenemos que ver es que al Señor le encanta llamar a gente a tener hijos cuando la gente ya está anciana. Yo no sé, ¿verdad? Esto se repite. El Señor no siempre llama a jóvenes, ¿verdad? Siempre, en muchas ocasiones llama a gente de edad avanzada. Pero fíjense, la literatura no nos dice cuánto tiempo estuvo Zacarías, ¿verdad? Y Elizabeth pidiendo un niño, pero ya ellos estaban viejos, estaban tan viejos que él le dijo: ¿cómo yo sabré estos? Porque nosotros somos viejos. A esta edad, ¿cómo nosotros vamos a tener un hijo? Yo me imagino que estaban pidiendo un hijo desde temprana edad, ¿verdad? Y sencillamente le vino a ocurrir ahora, porque ustedes creen que le vino a ocurrir ahora. Tomando en cuenta que era Elizabeth y Zacarías. Pero porque es en el tiempo también del Señor, no es cuando lo pidamos, es en el tiempo del Señor.
Ok, en el tiempo del Señor. Pero a veces, eh, yo estoy dando este ejemplo porque eh, quien va, o sea, el niño va a nacer en un tiempo significativo, no podía nacer antes, pero a veces nosotros no tenemos hijos, ¿verdad? Y pensamos que el Señor no nos quiere dar hijos. Y tenemos que entender que a veces, ¿verdad? Es en el tiempo, si el Señor no los va a dar, es en su tiempo. Pero ¿qué de particular tenía este niño para que podamos ver la provisión de Dios? Que podamos ver que sí, Dios tenía un plan para ellos y le iba a dar un hijo. Es que él era el Tenía que un iba a abrir el propósito. camino del Mesías. Tenían que esperar porque el tiempo del Mesías no había llegado. Hay un tiempo para todo. Y en este preciso, en este matrimonio precisamente, ¿verdad? Podemos ver cómo es el tiempo de Dios. Y como le pasó lo mismo a María, ¿verdad? En el tiempo que Dios ha designado para traer este Mesías y el tiempo que había designado para traer ¿qué? A Juan el Bautista. No podía adelantarle al niño, le tocó en la vejez, pero le llegó. Pero es que era en el tiempo de Dios, porque los propósitos de Dios se tenían que cumplir. ¿Ok? Era para tal vez poder mostrarles el tiempo de Dios para en muchas ocasiones. Es importante, ¿verdad? No se lo podía adelantar, porque ellos habían sido escogidos para este propósito. Bien, ese era el plan de Dios para ellos. Y el timing, el tiempo es importante en el plan de Dios. Dios no te adelanta las cosas ni te las atrasa, es en su tiempo. Y nosotros somos impacientes con eso. Tenemos que aprender, ¿verdad? A tener paciencia. Aquí tenemos el ejemplo de José. José, un joven que tuvo un sueño, ¿verdad? José fue vendido y fue utilizado para que mucho tiempo después, pero Dios tenía que llevarlo al lugar y prepararlo. Y tuvo mucha frustración, ¿verdad? Y pasó mucho tiempo desde joven y muchas situaciones difíciles para poder llegar. ¿Y por qué me pasa todo esto? Porque él tenía que llegar a la posición que Dios tenía designada para él. Y para eso tuvo que pasar todas esas experiencias para que pudiera ayudar a quién, a su pueblo. Porque Dios tiene un propósito siempre, ¿verdad? Y es para bien. Y en la posición en que Dios lo puso, pudo salvar su pueblo y toda su familia. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Para nosotros es de mucha frustración, ¿verdad? Y se nos hace difícil esperar. Pero Dios no nos va a revelar más de lo que Él desea revelar. Tal vez nos dé como una esperanza, un hint, una palabra, pero no nos va a dar toda la información. Y cuando el tiempo se acerca, entonces nosotros vamos viendo el cuadro, vamos viendo más o menos lo que nos espera y Él nos va a dar dirección sobre lo que va a ocurrir. Pero es en el tiempo de Él. ¿Por qué no nos adelanta la información? Vamos a buscar Juan 16:12. Alguien que la tenga y la quiera leer. En el libro Yo de voy a decir Carmen en la carne, porque no nos revela, porque si no nos revela antes, decimos, patita, ¿pa' qué te quiero? Por aquí es que el sol cambia. Yo no me voy a meter en ese vacilón. Claro, ¿por qué nosotros reaccionamos así? Dime, ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué reaccionamos así? Porque no nos gusta saber el futuro que sea contrario a nuestra comodidad y a lo que nosotros deseamos, sino que siempre nos gusta saber el futuro que sea bueno, afable, que nos convenga. Por eso es que la gente busca agoreros, hechiceros, van al tarot, escuchan la vuelta del mercado y a toda esta gente para saber el futuro. Y entonces esta gente siempre te hablan de un futuro bueno. Son pocas las veces, claro, para tumbarte los chavitos.
Pero en Dios no es así, porque Dios quiere revelarnos lo que nos quiere revelar en su momento para que nosotros creamos y nuestra fe se fortalezca y Él forme el carácter de Él en nosotros para que eventualmente en el futuro nosotros podamos dar testimonio de lo que Él hizo que no nos reveló. Ok, eso es una buena contestación. Vamos a ver otra, la que está en la palabra. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. O nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo y decimos, yo no quiero hacer eso. O sencillamente no las entendemos o las entendemos mal y puede ser que las interpretemos de una manera errónea y hagamos lo que dice Toño, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? A mí nunca me acontezca eso, pero no sabemos cuando llegue ese momento en el contexto, ¿verdad? En que eso va a ocurrir y cuán preparados nosotros estemos para ese llamado que Dios nos va a hacer. Y en este momento tal vez no entendemos, ¿verdad? Cómo Dios nos va a formar y todo lo que Dios va a hacer con nosotros para que cuando llegue ese momento estemos preparados. Y como no lo entendemos, dice él, aún tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar. La pregunta es, ¿cuándo las podemos sobrellevar? ¿Las podemos sobrellevar? ¿Cuándo? En el momento en que nos toque. En el momento en que nos toque. Hay un momento especial donde, ¿verdad? Tal vez el momento en que estemos listos para obedecer la palabra. Porque previo a eso, no estamos listos para obedecerla. Y Dios no te la va a revelar para que tú cambies los planes de Dios, porque tú no los vas a cambiar. Pastora, Diga usted quién habla. de la manera, es Carlos. Ah, Carlos, De sí. la manera que yo lo veo, ¿verdad? Y muchos Ajá. padres aquí maybe se relacionan con esto. Nuestros hijos quieren aprender a guiar. Les enseñamos a guiar. Pero no es hasta que nosotros estamos completamente satisfechos que han aprendido todo lo que tienen que aprender antes que les soltemos un carro. El Señor hace lo mismo, el Señor nos prepara y cuando Él sabe que ya estamos listos para llevar la carga, entonces es que nos suelta lo que tiene para nosotros. Amén. Eso es un buen ejemplo de la vida diaria. Así es. Mientras tanto, no estamos listos para guiar, ¿verdad? Aunque hay padres que, yo he oído una noticia que un padre le dio a su hijo el carro y tuvo un accidente y murieron. Un muchacho pequeño. Eso son irresponsabilidades, ¿verdad? Y Dios no es irresponsable. Así es que, ¿alguien que quiera añadir algo más a los comentarios de este tema? Pastora Vilma. Vilma. Siempre vemos cómo Dios obra en su plan perfecto. Desde Noé, ya él tenía ese plan y lo trazó y tenía su tiempo. Así también nosotros estamos. Él tiene un plan con cada uno de nosotros, alineado a su plan, no es al plan de nosotros. Y nos lo da al tiempo que él entiende que vas a ser útil, porque Dios conoce los corazones. Amén. Y conoce nuestras mentes. Y sabe cuándo tú estás preparado para decirme aquí. Por eso es que nos pasa por diferentes, ¿verdad? Deja que nosotros pasemos por diferentes pruebas. Amén. Porque si no pasamos esas pruebas, no estamos listos. No estamos listos para la encomienda que a lo mejor Él nos va a poner en nuestras manos. Moisés tenía que pasar por ese proceso, aunque él no quería que fuese esa decisión que él tomó, ¿verdad? Pero la permitió, porque me imagino un Moisés criado en un palacio. Su ego, ¿cómo estaba? Sus comodidades, como dice Toño, ¿cómo estaba? Tenía que pasarlo por un proceso y sacarlo. A veces el Señor nos saca de nuestra zona de confort y nos deja pasar por un proceso. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, porque Él quiere
darnos el plan de Él. Nos quiere revelar el plan de Él, pero a su tiempo, cuando Él sepa que ya es tu tiempo. Es como le pasó a usted. Es su tiempo ahora. Pero tuvo que pasar por unos procesos, ¿verdad? Que a veces no entendemos, ¿verdad? A nuestros ojos no entendemos, pero los ojos de Dios entienden todo y saben todo porque es el plan perfecto. Amén. 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 Gracias, Vilma. Bien. Carmen, yo quiero añadir algo rapidito. Okay. Sí, sí. En medio de esos procesos que el Señor nos va llevando a nosotros, ¿verdad? Para que se cumpla su propósito en nuestras vidas, es bien importante que ya que nosotros conocemos al Señor y tenemos una relación establecida con Él, decidamos seguir la voz de Dios. Porque muchas veces el Señor se tarda en revelarnos eso que tiene para nosotros porque nosotros seguimos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra forma. Y la mente de nosotros no es ni un centímetro de lo que el Señor tiene para nosotros ni de lo que nosotros podamos imaginar. Y nosotros tenemos que confiar en que Él tiene ese plan perfecto y que yo tengo que añadirme a su plan, no el Señor añadirse a mi plan que yo tengo pautado para mi vida o para la de mis hijos, porque esto no es solamente para mí, es para mí y mis generaciones. Yo entonces tengo que enfocarme en seguir a Dios, seguir la voz de Dios y no tratar de hacer como yo quiero y en el momento que yo quiero, porque es donde nos frustramos y nosotros no vamos a retrasar el proceso de Dios porque Dios hace las cosas en su tiempo y cuando Él quiere. Pero los que vamos a seguir las consecuencias de no hacemos las cosas en la dirección del Señor somos nosotros. O sea que nosotros somos los que nos atrasamos, no Él. Amén, amén. Ciertamente, a veces nosotros pensamos que sabemos lo que más nos conviene y pensamos, es que no puede ser así porque mira esto, mira lo otro, pero el Señor está viendo lo que hay tras bastidores y a veces lo que nosotros vemos no es lo correcto, porque Él ve un poco más allá de lo que nosotros vemos. Él ve hacia el futuro, nosotros no tenemos esa capacidad y lo que nos conviene, Él lo sabe. Nosotros tenemos que ceñirnos, ¿verdad? Como dice Dianet, al plan de Él. Él tiene la visión, no nosotros. Si a mí me hubiesen dicho, bueno, a mí, fíjate, vamos a ponerlo de esta manera. A mí Dios me había dado un sueño y me había dicho, me había mostrado que yo iba a ser viuda hacía 13 años y yo me maté llorando. Yo no estaba lista para que me dieran las cosas. Yo estuve llorando como por 3 meses. ¿Y cuándo pasó? 13 años después. Y cuando llegó ese momento, yo estaba tranquila. Porque ya, ese sueño como que me enmarcó, marcó mi vida. Y yo como que me preparé mentalmente de alguna manera. Cuando yo me enfrenté a eso, ya yo sabía lo que Dios me había dicho. Y yo pude tener la fortaleza para moverme adelante. A veces Dios nos da un hint, pero no nos lo dice todo, como le estaba diciendo, ¿verdad? Y en el tiempo, Él te va revelando porque ya tú estás, como decía Diana, preparado. Pero te tienes que mantener en el lugar de Dios. Bien, hablando de planes, ¿verdad? Porque estamos hablando del plan de Dios, porque siempre estamos tratando de discernir la voluntad de Dios para poder entender los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios se enmarcan en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo le voy a leer Juan 5:19, que dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que Jesús hace es lo que el Padre le mostró. Y nosotros, sencillamente, también tenemos que hacer, ¿verdad? Lo mismo que hizo Jesús, la voluntad del Padre. No nos tenemos que complicar la vida. Disculpe, No pastora, sí. Perdón. ¿Usted puede repetirme el libro y el capítulo?
Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. gracias. No nos tenemos que complicar la vida. El Señor sabe lo que quiere de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es caminar el camino. No hay que ir en busca de nada más. Busquemos a Dios. Si tú buscas a Dios, tú vas a encontrar la voluntad de Dios para su vida. Jesús estaba seguro de que era la misión que Dios le había enviado, porque él conocía el Padre. Nosotros conocemos a Jesús, lo único que tenemos que hacer es meternos en ese camino, el camino de la verdad. Claro, uno entra al camino leyendo la palabra, leyendo la Biblia, orando, llevando a cabo, ¿verdad? Todos los ejercicios espirituales, pero también hay una conexión, y es que el Señor nos invita o nos lleva a la iglesia, porque la voz de Dios está allí. La voz de Dios tiene un propósito y se da en el foro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros, el reino de Dios está enmarcado en la palabra, en la iglesia. Pues yo quiero ir a Mateo 16, 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19. Lo voy a buscar si alguien lo quiere leer, pero si no, yo lo tengo aquí. Mateo 16, 18 y 19. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre esta roca, que es Cristo, yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Eso fue lo que Dios nos dejó. Ese es el lugar, ¿verdad? El agente principal a través del cual nosotros llevamos a cabo este plan de Dios para la humanidad, porque nosotros somos los que estamos llamados a dar las buenas nuevas. Y tenemos que ir a la iglesia para hacerlo, porque ¿a quién es que Jesús viene a buscar cuando Jesús venga? ¿A quién es? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Viene a buscar a su novia. Él es el novio y viene a buscar a su novia. Entonces, aquí es que Jesús, el Apocalipsis le habla. Cuando usted abre el Apocalipsis, ¿a quién le habla? ¿A cuántas iglesias le habla? A las 7 iglesias. Y al final le dice: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Y estamos jugando a la iglesia. Los cristianos están fuera de la iglesia y están operando fuera del plan de Dios. Se supone que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Hermano, ese es el cuerpo de Cristo. Ahí es donde el Señor nos quiere. Para eso se fundó. Y para eso le dio las llaves a Pedro. Era para que proclamáramos el reino. No están escuchando la voz de Dios. Dios habla en la iglesia. Dios habla en tu casa. Sí, Dios habla en tu casa. Si los hermanos no van a la iglesia, mi pregunta es: ¿estarán preparados y estarán buscando la voluntad de Dios viendo a los famosos cultos en la televisión? ¿Ustedes creen que ellos están en búsqueda de Dios cuando a ellos no les interesa ir a la iglesia? Yo oigo el culto en la televisión. Yo no tengo que ir a la iglesia para servirle a Dios. En realidad, ¿tú le estás sirviendo a Dios? Yo creo que no, pastora, porque están buscando la comodidad, porque es más cómodo estar en el sofá de la casa viendo la televisión, el culto a través de la televisión, que haciendo el sacrificio de ir a la iglesia y compartir con los hermanos. Amén. Si tú no vas a la iglesia porque no te gusta la iglesia,
o porque sencillamente te da mucho trabajo llegar a la iglesia, son los cristianos y a veces tenemos que empujarlos para que abran su Biblia en la semana. Imagínate cuando tú no estás ni en el espíritu, ni tienes idea, ¿verdad?, de cómo orar. Si tú vas a buscar del Señor en tu casa. Y tenemos que estar preparados, con la lámpara encendida. No están injertados en el cuerpo. La iglesia no es un lugar, hermano, donde vamos circunstancialmente a ver personas o vamos a buscar a Dios cuando estamos en necesidad. Y usualmente eso es lo que pasa, que estas personas, ¿verdad?, lamentablemente vienen a la iglesia cuando tienen un problema, cuando lo tienen. Y qué bueno que vienen un día, a lo mejor Cristo les amanece ese día. Pero lo que estoy diciendo es que el concepto de iglesia se ha desvirtuado. Hermano, la Biblia nos manda a que vayamos a la iglesia. Vamos a buscar Hebreos 10, 23 y 25. Ahí es donde la iglesia es como la sinagoga de los judíos, donde se leía la palabra, era en la sinagoga. Eso era lo que Jesús hacía cuando era pequeño. Ahí era donde se leía la palabra de Dios. Carmen, también las personas que no se congregan, por ejemplo, nuestra iglesia, en el momento del proceso que nosotros hemos pasado, el Señor cada domingo nos ha traído un mensaje específico para nosotros, que a veces estoy escuchando el mensaje y digo, hoy si aquí hay una visita, estará bien perdido porque no está entendiendo lo que el Señor nos está hablando, porque no ha estado en el proceso con nosotros. Y aún en su misericordia, el Señor permite que esa palabra le trabaje a ellos también, pero el mensaje es para nosotros, para la iglesia que hemos estado en el proceso. Y entonces, bendición, te la pierdes si no estás en la iglesia en el momento en que el Señor impartió su palabra para cada uno de nosotros. Y lo pueden ver después en YouTube, pero no están ante la presencia del Señor ahí en el momento. Yo veo los cultos. Yo veo los cultos en la semana. Y yo digo, es que no queda igual. Lo que yo siento en la iglesia cuando yo estoy allí, yo veo el video y no es lo mismo. Como que el mensaje como que se agua, como que no dice lo mismo. Y de eso es que nos estamos, ¿cómo se llama? Nos estamos perdiendo mucho, ¿verdad? De la presencia de Dios, porque ese es el lugar donde Dios nos cita todos los domingos para que vayamos y escuchemos su voz. Es un día a la semana con Dios. Él está esperando que nosotros acudamos y no estemos caminando por la calle, que separemos, que seamos fieles, porque Él es fiel a nosotros los 7 días. Lo que nos está pidiendo es un día y lo comprometemos. Efraín, ¿tú querías decir algo? Pastora. Ajá. Pastora. Sí, pastora. Ajá. Voy, Lo que Efraín. pasa es que al no estar todos congregados es bien difícil de estar todos en un mismo espíritu, porque ¿con quién uno va a estar en un mismo espíritu? Con el video. Hay veces que, no me malinterpreta, hay veces que el Señor busca su manera de trabajar con uno mediante una canción, mediante un video, pero en realidad donde nosotros ejercitamos esa coinonía es congregándonos, yendo a la iglesia, no es a través de una cámara. Es como los estudios bíblicos, nosotros los hacemos aquí, pero también son diferentes cuando los hacemos en persona. O sea, hay otro espíritu, lo que quiero decir. Sí lo hay, sí lo hay. Gracias, Efraín. Sí, Ibeliz. Es como dice la palabra, que no recuerdo el texto, pastora, dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo siempre he considerado que el congregarse, al menos para mí, es como respirar. Las veces que yo no he podido congregarme o estar unido por causas ajenas a mi voluntad, yo siento que se queda un vacío en mí, porque es como mi respirar. Siempre lo he dicho desde niña y es así, porque imagínese usted, hay veces que uno está en la mano de uno, porque ya uno depende de otra persona, pero en verdad que es
lindo congregarse, estimularse a las obras excelentes. Amén. Y Dios, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios obra en medio de la iglesia, porque la presencia de Dios, somos como carbones encendidos. Y cuando nosotros adoramos y estamos allí todos en esa coinonía cristiana, esa alabanza llega al cielo, porque a Dios le gusta que lo alaben. ¿Qué usted hace en su casa viendo un culto para cumplir con los requisitos? O sea, le llegó la palabra, pues tal vez le ministró, pero nosotros estamos llamados a reunirnos para adorar. Allí son muchas las cosas que se dan. Dios, nosotros le damos a Dios y Dios nos da a nosotros. Y este es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. La gente tiene que entender, ¿verdad? Que déjenme buscar agua. Tenemos que entender el significado de la iglesia y tenemos que respetar eso, ¿verdad? Porque es el lugar donde Dios nos reúne. Y la comunicación de Dios ocurre en un contexto espiritual, hermanos. Por eso la plenitud de Dios se da en la iglesia. Se da la plenitud porque nosotros todos estamos allí en un mismo sentir adorando en el espíritu. Y entonces Dios se manifiesta porque Dios es espíritu. Eso no va a ocurrir en tu casa. A lo mejor el mensaje te llegó, pero esa plenitud de Dios se da en el contexto espiritual de la iglesia. ¿Alguien quiere leer Hechos 13 del 1 al 4? Pastora, de lo que lo leen, yo quisiera comentar. Yo creo que toda esta cuestión de la tecnología tiene su funcionalidad en sus momentos. Porque si hay personas que realmente no pueden por enfermedad, porque están, ¿cómo se dice? Enclaustrados o están en una cama que no pueden llegar al culto. Yo creo que Dios allí, conforme al corazón de la persona que tiene el deseo de recibir la palabra de Dios y la presencia de Dios, Dios se allega hasta allí. Pero cuando tú tienes la oportunidad de llegar al templo, de congregarte, como el texto que leía y Delice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, y tú no lo haces. Yo creo que ahí es cuando el tú requedarte para poderlo ver online, te pierdes mucho, pierdes de lo que está recibiendo el pueblo congregado, unánime y en un mismo sentir. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene la oportunidad si no hay nada que lo impida, vamos a poner un ejemplo, esa gente en Ucrania, que tal vez tengan acceso a internet para poder ver un culto, que no tienen un sitio donde asistir, Dios le va a enviar allí bendición y vida eterna, porque no tienen la facilidad y la posibilidad de poder llegar. Pero nosotros, los que tenemos la facilidad y la posibilidad de poder llegar, definitivamente que vamos a recibir una bendición completamente diferente a que si te quedaste en tu casa acostadito, acomodadito, que tal vez te duermes en medio del culto, no vas a recibir lo mismo. Dios les bendiga. Amén. Yo no estoy hablando ¿verdad? De personas que no tengan la capacidad de llegar. Estoy hablando de
la gente que ahora sencillamente no quiere ir a la iglesia porque la ven por televisión. Pues eso no fue lo que nos mandó el Señor. El Señor nos mandó... Claro, estoy de acuerdo con eso, pastora, con eso estoy de acuerdo. Y yo creo que la tecnología es muy buena, por eso sobrevivimos COVID. Tiene su función, la tiene, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sencillamente no asiste al culto diciendo que ellos lo pueden ver por televisión y no tienen que venir a la iglesia para servirle a Dios. Pues estás equivocado, eso es antibíblico. Es antibíblico. Sí, porque el Señor nos manda a congregarnos, sí. Eso podríamos decir que es falta de compromiso con el Señor. Oh, sí, sí. ¿Es correcto? Definitivamente, porque si la persona no, sabiendo que tiene el compromiso de congregarse e ir a la iglesia para adorar y alabar al Señor, pues decide, pues yo me quedo aquí en casa, que estoy más cómodo, lo veo desde aquí, como quiera veo el servicio completo. Dice, no, pero es que ese no es compromiso, el compromiso tuyo es levántate y ve a la iglesia. Es a eso es que el Señor nos ha llamado, a levantarnos e irnos a la iglesia, a que compartamos los unos con los otros. Y si estamos enfermos y no podemos asistir, únete a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo y la iglesia te va a ocupar de alimentarte espiritualmente. No te quedes solo en tu casa. Esa es parte de la función de la iglesia. No nosotros eso fuera de la iglesia para eso, sí. Eso mismo iba a decir yo, pastora, que sí tiene su función, pero también nosotros tenemos por obligación que ir a buscar y visitar a esas personas que no tienen la capacidad de llegar, ir a llevar la palabra y compartir con ellos, porque eso también el Señor nos llama a hacer. O sea, en realidad todo tiene su función. La cosa es cómo lo utilizamos, porque si lo estamos utilizando por nuestra comodidad, por mi comodidad, yo voy a ver el culto cuando me esté acostando a dormir y ya lo vi y en mi conciencia satisfago mi conciencia de que ya cumplí en esa semana con ir a la casa de Dios, pero lo hiciste en realidad porque no saliste de tu zona cómoda, o sea, lo hiciste a tu conveniencia. Y la otra pregunta es que, ¿verdad? El que tú lo veas no quiere decir que eso te ha nutrido, ¿qué tú sacaste de ver el culto? A lo mejor la palabra te habló, pero, ¿verdad? A lo mejor no te habló. De manera que lo que yo quiero enfatizar es que entendamos que nosotros somos responsables de unirnos a alguna iglesia. Podamos ir o no podamos ir. Si no puedes ir, nosotros te llevamos la cena, nosotros te llevamos la palabra, nosotros te llevamos la oración, pero te ayudamos a nutrirte espiritualmente. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. No hay ninguna excusa para que te quedes en tu casa. Si tú no tienes una situación y si la tienes, entonces la iglesia te va a ayudar a nutrirte espiritualmente. Bien, yo iba a ir a Hechos 13 del 1 al 4, pero esto nos habla de el contexto espiritual donde, ¿verdad? Dios se manifiesta a nosotros. Déjame leerlo. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo consiguió? Amén. Ok. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos los matrimonios y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Tú estás en Hechos 13 o estás en hebreo? Ay, perdón, estoy en hebreo. Ok, está bien. Eso me pasa. A mí yo lo tengo, pastora. Ok, dale. Espérate que se me fue aquí. Ok, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando.
dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y de ahí ya navegaron a Chipre. Okay, hasta ahí, hasta el 4, ¿no? Sí, hasta el 4. Okay. O sea, la importancia de que esta gente, ¿verdad? Están en la iglesia en Antioquía, la primera iglesia fundada, ¿verdad? Y habían profetas y maestros y de momento ministrando estos al Señor. ¿Qué ocurrió? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dios se manifiesta en la iglesia. Estas cosas pasan en la iglesia, no pasan en tu casa sentado en el sofá viendo el culto. Apartarme a esto para la obra que los he llamado. Y ahí comienzan, ¿verdad? Los viajes de Saulo a abrir iglesias y hacer diferentes cosas. Estas son las cosas que pasan en la iglesia, en el ambiente espiritual. Bien, nos vamos de ahí ahora. Bien, vamos entonces a ver que en la iglesia, ¿verdad? Dios tiene un propósito y es que ahí es donde está su redil. Y el pastor de la iglesia, ¿verdad? La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y en Juan 10:27, ¿verdad? Nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el redil es que se da la vida pastoral, en el redil. Jesús le habla a su redil. Ahí es donde se nutre la relación de pastor-oveja y se nutre la relación de oveja-oveja. Porque el Señor, ¿verdad? Nos manda a que lo amemos a Él, pero que nos amemos los unos a los otros. De manera que cuando somos ovejas, o cuando venimos a ser creyentes, somos parte del redil. Esa es la relación. Ahí es donde se da la relación. Claro, el resultado de esa relación es que la oveja aprende a escuchar la voz del pastor. Tú empiezas a reconocerla porque por medio de la palabra y ya tú puedes identificar esto es de Dios, esto no es de Dios. La palabra dice esto o no dice esto. Tú comienzas a escuchar la voz y la respuesta de esa voz es que las ovejas le siguen. Las ovejas siguen y esa seguir se llama obediencia. Se llama obediencia. Nosotros tenemos que estar deseosos de escuchar esa voz, ¿verdad? Y mantenernos buscando al pastor. Y dice que él le abre la puerta y la siguen. Él abre la puerta para nosotros. Por eso es importante que nosotros vayamos a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros nutrimos esa relación de Dios, oveja, y de oveja a oveja. Y eso es lo que se supone que ocurra, que aprendamos a escuchar la voz y que podamos seguir al maestro. ¿Algún comentario sobre eso? Bien. Pues entonces vamos a hablar del próximo tema, ¿verdad? Hay varios temas en esta última parte. Hablamos del timing y hablamos de la iglesia, importante para que podamos aprender a discernir la voz de Dios. Y vamos a hablar ahora un poquito de la paciencia. Porque cuando nosotros no tenemos la paciencia, ¿verdad? No sabemos esperar. A veces nos sentimos que Dios no contesta o que no podemos escuchar la voz de Dios o que Dios no contesta nuestras oraciones. Y si vamos a Habacuc 1, 2, 3. Vamos a buscar Habacuc. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ya cerca de terminar el Antiguo Testamento. Después de los profetas mayores. Vamos a buscar a Habacuc 1.
¿Alguien lo tiene? ¿Qué versículo, pastora? El 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Amén. Amén. Dale. Ok. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. 2 y 3. Sí. ¿Hasta ahí? Sí. Ok. So, ¿qué le pasa a Habacuc? Está enojado. Enojado. ¿Cuál es el tono de la oración? Yo oro así muchas veces, le digo a Dios que por qué Él me hace ver tantas cosas tan feas, que me lleve. Hay mucho, sí, Efraín. Yo una vez dije eso, porque el Señor me hace ver tantas cosas. Yo quisiera que me borrara la mente, y una hermanita que yo considero mi madre espiritual me dijo, si tú no vieras esas cosas, no tuvieras testimonio. Ah, ok. Porque esas cosas nos hacen llegar a la madurez y nos hacen llegar a ese hombre perfecto. Tú sabes que el hombre perfecto, el hombre preparado para toda buena obra, para donde Dios te mande, ahí tú vas. Y esas son las experiencias que te llevan ahí, poco a poco. Si no las ves, te quedas como un bebé espiritual. Eso es así. Eso es así. El tono de Habacuc es un tono, ¿verdad?, de molestia. Y hay mucha gente, ¿verdad? Yo creo que todos me he molestado con Dios porque uno no entiende y nuestro estado emocional, ¿verdad? Se ve agitado. La pregunta es, ¿cuál es tu estado emocional cuando tú hablas con Dios la mayor parte del tiempo? ¿Nosotros peleamos así todo el tiempo o son menos los casos cuando nos sentimos así o son más los casos? No, uno nunca se enoja con Dios. Eso es un momento determinado que después uno se arrepiente. No, ay, ¿cómo? No. Entonces, ¿tú no dijiste que tú peleabas así? Que peleé un día. Aquí mismo, después de llegar a la iglesia, que alguien me dijo, mira a ver lo que tú estás haciendo, alguien que está aquí al frente mío, mira a ver lo que tú estás haciendo, que no te escucha. Y yo comencé ahí a protestarle a Dios, mira a ver qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué tú me pones en este cruce? ¿Por qué tú me permites ver cosas? Dime por qué, y por qué me utilizas a mí, que yo no soy la indicada. Muchas cosas. Pero Dios tiene su respuesta a su tiempo. Ok, está bien. Pues entonces, no son muchas las veces, ¿verdad? Pero a veces nos agitamos un poquito y hablamos con Dios así. Cuando nosotros sencillamente somos recurrentes en eso, ¿verdad? Hay mucha gente que no entiende y se pasa contendiendo, no tiene la paciencia. Dios no contesta en el disturbio. Dios habla en el silbido apacible. Nos podemos matar peleando y no vamos a ver mucho progreso, ¿verdad? Cuando nos sentimos faltos de una respuesta, eso hace como que se afecte nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a entender a Dios como Dios nos entiende a nosotros. Porque entonces la gente no entiende, se afecta su relación con Dios, dejan de orar, porque tu interés en la oración se pierde, porque si tú, y a mí eso me pasó en una ocasión, yo tengo que decirle que sí, que me pasó, porque yo oraba y oraba y yo no sentía nada ni recibía ninguna respuesta y yo decía, ¿para qué voy a orar si no me va a decir nada? Dios no me contesta. Entonces uno como que pierde ese contacto, ese deseo de continuar orando. La fe de uno se desvanece y uno pierde conexión con la iglesia y con todo. Y tenemos que ser, ¿verdad?
diligentes en esto. Tenemos que aprender a ser maduros, porque Dios no nos va a contestar en el tiempo que nosotros querramos, ni tampoco nos va a se va a molestar en contestarnos porque a nosotros nos da una rabieta. No lo va a hacer, porque Dios no responde a estas cosas. No sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo Habacuc estuvo orando estuvo haciendo esa oración. Pero cuando Dios le contestó, le contestó con gracia y misericordia. No se molestó con el profeta. En el versículo 5 de Habacuc, tú tienes ahí, Irma, todavía tienes el Sí. libro abierto. Léete Sí. el versículo 5, a ver cuál fue la respuesta de Dios. El 5, ok. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. So Dios ya estaba haciendo lo que tenía que hacer. Mirad entre las naciones. Mirad ya él estaba poniendo las cosas en su sitio. La visión de Dios posiblemente ya se estaba viendo, ¿verdad? Pero él tiene una visión mayor que la de nosotros. Él no la había discernido. ¿Y por qué no discernimos la voz de Dios en momentos en que nos sentimos así tan frustrados? Dios está haciendo la obra, nosotros no la vemos y nos molestamos con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos viendo lo que Dios ya está haciendo. Queremos las cosas como un microondas, es rápido y que actúen rápido, y como no llega, pues se ciega uno porque no ve lo que Dios está haciendo poco a poco o está trabajando en su guía. Ok, nos cegamos porque estamos poniendo nuestra mirada ¿en qué? ¿En el problema? El problema. Estamos machacando el problema todo el tiempo y estamos orando, pero no podemos ver lo que Dios está haciendo. Estamos en ansiedad, estamos fuera de foco, estamos peleando, y mientras estemos así, no vamos a ver lo que Dios está haciendo. Y a veces decimos, pero porque Dios permitió esto, no era eso lo que yo quería, y no sabemos que pues, que está trabajando en plan más grande de lo que uno ve, así que. Tenemos que aprender a discernir, pero hermano, usted tiene que poner toda su confianza en el Señor y tiene que decir, yo voy a esperar en Él. Y eso es difícil, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Pero para que la paciencia entre en usted, usted tiene que sacar toda ansiedad. Usted está en ansiedad, la paciencia no va a llegar. Y cuando usted tenga paciencia y tenga paz, usted va a aprender a enfocarse en la oración que usted ha hecho. Y usted va a comenzar a ver con sus ojos espirituales lo que Dios está haciendo. Mientras tanto, usted está totalmente desenfocado. Y eso que pasó, ¿verdad? Con Habacuc también pudo haber sucedido con Esther. Hablamos el domingo de Esther y vimos que cuando el edicto vino, ¿qué hizo Mardoqueo? ¿Qué hizo Mardoqueo cuando él leyó el edicto de que todos los judíos iban a ser exterminados? ¿Ustedes recuerdan? Se rasgó las vestiduras. Se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y se echó toda la ceniza, y él hizo todas las cosas que hacen, ¿verdad? Los judíos. Se desesperó, dice que se fue corriendo por la ciudad, se desesperó, pero parece que llegado un momento se sentó, analizó, y él vio con sus ojos espirituales que ya Dios había hecho la obra. Ya Dios tenía todo preparado para este evento. Y le escribió a la reina Esther, porque Dios ha trabajado de antemano. Pero cuando él está desesperado, él no lo puede ver. Él lo ve cuando él se sienta, analiza y puede ver, analizar las cosas y ver lo que está de frente a él. Porque está de frente a él y él no lo había visto. Y eso es lo que nos pasa. Nos ponemos ansiosos. Sí, ¿quién habla? No veo.
Emilia Narváez. Diga, Mili. Que es que a veces nos enfocamos en el problema y Ajá. dejamos debilitar la fe. Ajá. No Amén. nos ponemos en comunicación con el Todopoderoso para que nos ayude a sostener esa fe. Esa es mi forma de pensar. Amén. Paciencia, por favor. Pero la paciencia solamente se da si nos concentramos en qué? En el espíritu, porque es un fruto del espíritu. Mientras tanto, nuestra fe está anémica. Y en nuestros tiempos es bien fácil desesperarse, porque estamos acostumbrados, como dice Charlie, ¿verdad? A que Dios nos conteste como el microondas. Nosotros tenemos acceso a muchas cosas rápidamente en el internet. Podemos conseguir una respuesta inmediatamente. Y cuando las cosas no salen de inmediato, ya comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar, cuando no tenemos las cosas inmediatamente. Pero Dios no te las va a dar inmediatamente, hermano, porque se supone que seamos pasados por pruebas, porque eso es parte del plan de Dios para ti, para que tú entiendas los propósitos de Dios en tu vida. Tú tienes que pasar por la prueba y Dios no te va a decir que vas a pasar por la prueba. No te lo va a anunciar. Tú vas a pasar, va a ser algo provisional, una provisión divina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Pastora, Sí. es Vilma. Sí, diga. Yo pienso que la paciencia va a la par con la obediencia. Amén. Lo vemos con Sara. No tuvo paciencia en esperar la promesa, ¿verdad? Que Dios le había hecho, y tomó decisiones, ¿verdad? Unas decisiones que le costó después. Y así somos, nos impacientamos. Entonces el Señor a veces te dice, espera en mí, bástate con mi gracia, pero no obedecemos. Nos adelantamos a su plan. Queremos tomar las decisiones nosotros y no esperamos. Y a veces, pues, nosotros mismos, no a veces, siempre, nosotros mismos nos metemos en unos líos y luego quiere que el Señor nos saque. Pero es porque no esperamos. No fuimos obedientes en esperar. Amén. Amén. Y yo sé que esperar es bien difícil, pero hermano, es necesario. Tenemos que aprender a Sí, esperar. pastor, es bien difícil esperar. Si no, no vamos a pasar la prueba, si no, no vamos a llegar al otro lado. No vamos a llegar. Y mientras más tú rehuses esperar, más larga va a ser tu espera, porque tienes que aprender a esperar. El Señor no te lo va a dar con el microondas. Estamos alargando el proceso en vez de acortarlo, sencillamente por nuestra desobediencia, porque nosotros no queremos hacerlo. Oh, can I say something? Yeah. I also think sometimes when we're going through those trials, God doesn't allow us to have the blessing right away because he's taking us through a transformation process. And he, you know, as we go through our journey, he wants us to continue to keep changing our hearts and our minds throughout our whole lives, because the purpose, right, is that we become more like Christ. And it's not going to happen in a few years. It's going to take, you know, our whole lives and not even that to achieve that. And so I think sometimes we get stuck because we don't realize what God is trying to change in us, and we don't even think that there's anything wrong with us. And he keeps trying to tell us, you need to change this, you need to change this, you need to think differently, you need to fix this in your heart. And we don't do it. And then we get frustrated, we focus on the problem, and we don't get to the end result that we need to get to. And so a lot of times the problem is internal, it's not external. Thank you. Amén. Muy bien. Y si tú persistes en enfocar el problema, nunca te vas a dar cuenta, porque no estás poniendo tus ojos en lo que Dios quiere hacer contigo, y la prueba persiste en lugar de estar mirando el problema. Y si el Señor te está hablando a través de esa prueba y te está diciendo lo que tú tienes que cambiar y lo que tú tienes que hacer, te está llevando en esa dirección, y tú sigues mirando para afuera, no miras hacia adentro,
tu proceso se va a quedar ahí. ¿Tú sabes lo que le ha costado a Dios cambiarme a mí? Un montón de tiempo, hermano. Un montón de tiempo. Y Pastora, nos pasa a todos, sí. pastora, disculpe. ¿Usted me puede resumir en pocas palabras lo que dijo Nicole? Lo que yo acabo de decir más o menos, que a veces nosotros nos enfocamos en las cosas de afuera y el Señor nos está diciendo que tenemos que cambiar cosas en nuestro ser, en nuestro interior. Pero si nosotros persistimos en mirar hacia afuera, nunca nos vamos a enterar y el proceso se alarga. No, porque no estamos mirando lo que Dios nos está hablando, no estamos escuchando. Eso es verdad. Sí. Okay. Eso es verdad. Ciertamente, Dios nos habla en medio de la prueba. Tiene un propósito. Si tiene un propósito, nos tiene que hablar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que a veces sin palabras nos está diciendo algo. Irma, está ahí. Son las 8:15, hermano. Yo quería terminar esto hoy, pero no vamos a poder porque yo los quería escuchar a ustedes y todavía tengo como unas cositas más y no, después de pasar tanto tiempo en este tema, voy ahora. No quiero terminar la clase sin un final que nos diga algo, ¿verdad? Que ustedes puedan expresarse sobre lo que hemos aprendido y a dónde esto nos lleva como cuerpo de Cristo, porque esto es importante que nosotros podamos discernir, ¿verdad? Y entender qué es lo que Dios nos ha estado hablando por 2 meses y medio. Y yo no lo quiero acabar de una manera, de esta manera, después de haber gastado tanto tiempo en este tópico. Pero quería entonces terminar, porque van a ser las 8:20, con Habacuc 2:1-3, cuando finalmente Dios le vuelve a hablar a Habacuc. Si tú tienes ahí el libro para que puedas leer en el capítulo 2, versículo 1-3. Ok. Vamos a ver una respuesta diferente. Ok, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ok. Amén, gracias. Ya el Señor le está dando, ¿verdad? Un poquito más de aliento. Le dice, va a tardar, no te desesperes. No te desesperes, pero va a llegar. Va a llegar. Porque el Señor es fiel y cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple, ¿verdad? Y nos va dando las cosas poco a poco. Pero tenemos que confiar y no podemos perder la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que confiar y tener la paciencia de esperar el tiempo de Dios. Como lo esperó Zacarías, con esto comenzamos. Zacarías y Elizabeth esperaron el tiempo de Dios. Comenzaron pidiendo un niño desde temprano en su matrimonio y les tocó tener un niño en su vejez, porque era para el tiempo del Mesías y tuvieron que esperar todos esos años. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Así es que lo vamos a dejar aquí porque ya es tarde y yo quisiera que alguien nos llevara en oración para despedir la clase. La próxima vez terminamos y vengan con algo pensado, ¿verdad? ¿Qué ustedes aprendieron? ¿Qué ustedes sacaron de este estudio bíblico? Porque luego vamos a comenzar con Josué. Vamos a tomar un tiempo para discutir qué aprendimos. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos o continuamos alabándote y bendiciéndote y dándote gracias por este día, por este tiempo y por este estudio reflexivo, Dios, de cómo escuchar tu voz. Señor, sabemos que
cada uno de nosotros hemos recibido, Dios, iluminación de la revelación de tu palabra, Dios. Y sabemos que en cada uno de nuestros corazones, Padre amado, atesoramos algo de cómo es el poder escuchar tu voz. Señor, te pedimos que una vez más, Padre, la semana que viene, Dios, tú nos hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas, y que este final de este estudio, Dios, sea una forma más, Señor, de poder nosotros como pueblo tuyo, poder continuar caminando, Dios, hacia el lugar donde tú nos tienes destinado, Dios. Continúa bendiciendo a nuestra pastora oficialmente. Continúa dándole de tu gracia, Dios, y continuamos impertinentemente orando por esa doble porción de tu espíritu sobre su vida, sobre su corazón, sobre su mente, Padre, que podamos seguir escuchando tu voz a través de ella y que podamos seguir agudizando, Dios mío, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Nos habremos de despedir de este lugar, Dios, de este Zoom, pero no de tu presencia, sabiendo que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, y no se puede quedar el mes de los hombres. Padre, bendícenos, Señor, de manera especial, no solamente a los hombres, sino bendice a tu pueblo, Señor, de forma poderosa, Padre amado y Dios bueno. Habla a nuestras vidas, o continúa hablando a nuestras vidas en cada uno de los servicios, al igual que en los servicios de los jueves, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Habla, Señor, que tu pueblo ha de escuchar. No solamente habremos de escuchar, sino como nos comprometemos a obedecer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el jueves si Dios lo permite. Amén.